Vamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 8 de la mañana con 35 minutos de esta jornada de día martes 3 de junio del año 2025. Recuerda, transmisión en vivo y en directo a través de todas nuestras plataformas, de la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV. Estamos en nuestro panel de conversación habitual cada día. No está Patricio, no está Montserrat, así que los acompañaré hoy durante esta jornada junto a nuestras invitadas. Saludamos en primer lugar a la profesora y ex secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Cecilia Valdés. Cecilia, ¿cómo le va? Buenos días. Bienvenida de vuelta acá a la radio. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y lo mismo. Muy bien. Frío. Sí, está heladito, Cecilia. Y lo mismo para la integrante de la red de politólogas, magíster en sociología y directora de políticas públicas e incidencia de la Fundación Ecosur, Pamela Po. Pamela, bienvenida también otra vez acá a la radio. No te escucho, Pamela. A lo mejor está silenciada. No sé si algo pasó. No te escucho, Pamela. No te escucho nada. Así que vamos a solucionar ahí el tema por interno, pero... Sí, me dicen que hay un problema con tu audio, Pamela. Así que te vamos a dar ahí un espacio para resolverlo. Pero quienes nos están sintonizando a través de nuestras plataformas, ya está Pamela. Y para quienes nos están escuchando por la radio a través de nuestro diario electrónico, Pamela nos está saludando muy afectuosamente. Ahí te escuchamos perfecto, Pamela. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Buena mañana. Sí, gracias por estar las dos acá a esta hora de la mañana en la radio, y vamos a partir con estos temas que hemos estado revisando durante la mañana con nuestros invitados, que son quizás los temas que generaron mayor, por así decirlo, polémica o debate luego de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, este anuncio relativo a el cambio de régimen, ¿no? o de modelo del penal de Punta Peuco, y también ya el ingreso formal del proyecto de despenalización del aborto que, recordemos, ya durante la jornada de ayer se ingresó formalmente en el Congreso Nacional. Cecilia, quería partir contigo respecto de cómo has visto este debate que se ha generado en torno a estos temas, que ha generado bastantes roces y fricciones al interior del mundo político. Bueno, sí, efectivamente eran dos temas que uno podía prever que iba a haber una discusión. Creo que el tema del aborto sí, yo creo que ya está pasado de tiempo. Incluso uno le parece un poco ilógico la discusión cuando se quiere solo, yo he visto los argumentos, y se quiere gobernar solo para un sector. Pero cuando uno gobierna un país completo con personas de distintas creencias, distintas culturas, distintas convicciones, está obligado a poder poner a disposición de los ciudadanos y ciudadanas todas las posibilidades para que los ciudadanos y sobre todo las ciudadanas puedan elegir libremente como corresponde a un gobierno, a un gobernante, ¿no? Entonces, de repente a uno piensa que el tema del aborto, la discusión, incluso la oposición de la discusión, es bien arcaica, ¿no? Es bien arcaica. Y sobre el tema de Punta Peuco, a uno le parece, siempre nos pareció bien ilógico que hubiesen delincuentes, que ya son los que están condenados, ¿no? De primera, segunda categoría. Hay algunos delincuentes que aparentemente los tratan como delincuentes buenos y otros delincuentes malos. Esa contradicción que hemos tenido como país, creo que ha hecho daño. Y hoy día lo que se pretende hacer es poner a disposición una infraestructura para terminar con el hacinamiento que existe en las cárceles comunes en Chile, y además con los privilegios. Digámoslo, que aquí han habido personas que han atentado contra el país en temas de genocidio, en temas muy delicados, muy graves para los derechos humanos, no solo en Chile, sino para los derechos humanos de manera internacional. Y uno no puede entender esta oposición que hay para poder ocupar, como se debiera ocupar, estos recintos penitenciarios. Uh-huh. Cecilia, ¿cómo lo ves? O sea, perdón, Pamela, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que coincido en muchos elementos con Cecilia. Yo creo que son dos temas que obviamente, como era la última cuenta pública, ¿cierto?, del presidente, yo creo que obviamente le habló a sus bases.
más que hablarle, digamos, al país completo. Obviamente, estos dos puntos tienen que ver con eso, o sea, hablarle a su público, a sus compañeros, ¿cierto? Y compañeras militantes, y a ese digamos, 25-26% que oscila entre los 30, ¿cierto? Que es como la base que tiene, obviamente, en un escenario, digamos, que también hay una primaria del sector, digamos. Entonces, el tema de aborto yo creo que llegó muy tarde, creo que es una discusión que va a ser larga. Ayer en la Cámara hubo alrededor de una hora, si es que no fue un poco más, de discutir qué comisiones veían el proyecto de ley. Y se habla de que lo van a ver la Comisión de Salud, la Comisión de Constitución, la Comisión de Hacienda, y querían agregar también la Comisión de Mujeres. Entonces, en ese sentido, cuando un proyecto de ley pasa por 4 comisiones, estamos hablando por lo menos de más de un año de discusión. Año que ya no existe, digamos, porque estamos en junio y el gobierno, o sea, vamos a tener elecciones en noviembre. Ujú. Entonces, yo diría que eso es lo complejo con respecto al tema del aborto. Y en el caso de Punta Peuco, bueno, a mí me parece que es lo que tiene que ser, o sea, es una deuda de hace mucho tiempo y varios gobiernos, ¿cierto? Trataron de impulsar el que esta sea una cárcel común por un tema de igualdad ante la ley, o sea, porque tenemos presos, digamos, de premium, en cárcel premium, y presos, digamos, que están en cárceles que están hacinadas y todo. O sea, acá hay dos problemas, digamos, faltan cárceles y condiciones, ¿cierto? Que es un tema que el Estado nunca lo ha logrado, digamos, subsanar, y tenemos esta como cárcel que es disruptiva en relación a la igualdad, ¿cierto? Y la justicia que todas las personas se merecen, digamos, en Ujú. el sentido de que están en cárcel, una cárcel privilegiada, sobre todo para crímenes que fueron de lesa humanidad, o sea, que es de una gravedad tal que creo que no se merecen, digamos, ese nivel de trato. Ujú. Ahora, a propósito de un punto que comentaba Pamela respecto en particular del proyecto de aborto, en el sentido de que llega tarde, surge la pregunta respecto de la oportunidad, ¿no? O del momento en cual se presentan estas dos ideas, en el sentido de que efectivamente, si es que hubiese una intención real de aprobar este proyecto, en el caso del aborto, por lo menos en esta administración ya no da el tiempo, ya no dan los plazos para poder realizarlos. Y es una declaración que incluso las mismas autoridades han señalado, en el sentido de que están conscientes de que incluso con la actual conformación que tiene el Parlamento, el proyecto es muy difícil que pueda ver la luz en esta administración. Y en el caso de Punta Peuco también es una discusión o una decisión que a lo mejor se debió haber tomado hace mucho tiempo, porque el consenso o el diagnóstico respecto de que estábamos ante un penal de privilegio para, en este caso, condenados por crímenes de lesa humanidad, y tomando en cuenta que era una decisión que ni siquiera tenía que pasar por el Congreso, sino que un decreto presidencial, esto también se podría haber presentado mucho antes, y ahí surge quizás la crítica o la pregunta respecto de por qué se presenta ahora, cuando quedan tan solo 9 meses, incluso menos, si quitamos los meses de vacaciones de administración del gobierno del presidente Boric, si es que es más un saludo a la bandera, un punto político pensando en el año electoral, o una real intención de que estos dos temas puedan tener algún tipo de resolución. ¿Cómo lo ves tú, Cecilia? Bueno, yo creo que estos dos puntos han sido siempre de convicción del presidente Boric. O sea, eso hay que decirlo desde antes que fuera presidente, ¿no? El tema del aborto y el tema de Punta Peuco, o los privilegios que tienen algunos presos, en este caso gente condenada por lesa humanidad. Él siempre ha tenido esa convicción, ¿no? No digamos que hoy día es un oportunismo de última hora. El tiempo, claro, uno puede analizar que quizás esto podría haber sido antes, ¿no? El tema del aborto lleva mucho tiempo. Mucho tiempo, diciendo además que 3 causales son insuficientes para la compleja vida de las mujeres. eh, Menos salario, más lagunas previsionales, violencia intrafamiliar, eh, femicidio. Hay una serie de, de características bastante violentas que hace que la mujer tenga una vida muy compleja, y hemos postulado
hace mucho tiempo que 3 causales es insuficiente para hacerse cargo de aquí. En el caso de Punta Peuco lo mismo, nunca entendimos por qué habían privilegios para algunos y para otros vivir en las condiciones incluso bien deshumanizadas con las que viven los delincuentes que están completamente hacinados y los privilegios que tienen otros. Y eso lo hemos postulado siempre. ¿Podría haber sido antes? Sí, podría haber sido antes, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo esperando esto. Pero a la vez uno puede celebrar también que lo haya hecho. La composición del Parlamento es compleja y lo que tú dices, nos enfrentamos a un Parlamento que le cuesta mucho llegar a acuerdos y que no tiene a disposición banderas colectivas, sino que más bien individuales. Por tanto, un parlamentario, cada uno es un mundo, es un partido en sí mismo. Entonces es muy difícil llegar a acuerdos. Y al gobierno le ha tocado lidiar con eso en todos los proyectos de ley que ha enviado, en todos los proyectos de ley. Por tanto, el tema del aborto ha sido complejo también poder discutirlo. Y el tema de Punta Peuco, claro, uno podría decir, mira, esto podría haber sido antes, pero el presidente Boris tampoco se le hizo fácil. Ha tenido una oposición bastante agresiva, en donde desde el primer minuto ha ninguneado esta figura presidencial y ha tratado de horadar la institucionalidad. Por tanto, ha sido bien complejo, creo yo, para gobernar en el minuto en que se toman estas definiciones. Yo no lo cuestionaría tanto en el tiempo, porque creo que son parte de las convicciones que el presidente Boris siempre ha planteado. Pamela, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que en general, y esto pasa siempre, a todos los presidentes, que en los últimos años cuando se colocan sobre la mesa los temas más que crispan un poco más, digamos, la temperatura, digamos, de la política. Esto pasó en Bachelet también, pasó, digamos, en otros gobiernos en donde se anunciaron cosas que fueron a última hora, digamos. Por ejemplo, el tema constitucional, el proyecto de ley que habilitaba, digamos, el hacer una nueva constitución en el caso de Bachelet, por poner un ejemplo. Entonces, esto no es, se dejan estas cosas un poco para el final porque es como le estás hablando a tu nicho, pero también tiene que ver con un tema de oportunidad. Y como esto crispa más los ánimos, esto a veces condiciona otras cosas que están sucediendo y que quieres impulsar como política pública. Entonces yo creo que también tiene una cosa como de estratégico, un punto estratégico en ese sentido. Entonces creo que ahí hace también que esto se retrase y sea un tema que va a quedar, digamos, a la espera de si el gobierno tiene una continuidad o finalmente va a ser oposición. Y aquí sí quiero hacer un punto, porque efectivamente yo diría que ningún gobierno la tiene fácil, porque las oposiciones, cuando son oposición, digamos, obviamente hacen el punto político. O sea, recordemos el tema de pensiones, que en el caso no sé, cuando el presidente Piñera presentó su proyecto, fue sumamente criticado el proyecto y finalmente en este gobierno se hizo un proyecto mucho más moderado de lo que tuvo en algún momento la derecha. Entonces, en ese sentido, yo creo que acá el llamado a la clase política es como dejar un poco la trinchera y salir de esa trinchera para poder legislar, digamos, para la ciudadanía en su totalidad, digamos. Entonces, y no colocar, digamos, de parte de otros sectores como los temas religiosos o los temas que tienen que ver con cierto conservadurismo en relación a la toma de decisiones del cuerpo de las mujeres, digamos. Y eso es lo que a veces prima, digamos, los discursos de un sector del Congreso. Y además, este gobierno la tuvo más compleja en el sentido que irrumpe una extrema derecha que la verdad que acá lo peligroso es cuando los argumentos se pierden. No hay un argumento de fondo, sino que hay un argumento de una negativa, digamos, de por qué no quiero y no me gusta. Entonces, yo diría que hay varias variables que están en este momento, digamos, que hacen que la situación no sea fácil, digamos, como para llegar a puerto con proyectos de ley terminados, digamos, publicados y promulgados, digamos.
Ujú. Ahora, ¿cómo ven la manera en el cual estos temas van a afectar o afectan a la carrera presidencial, ¿no? Que ya vimos durante la jornada de ayer en reacciones por parte principalmente de los candidatos de la derecha, quienes obviamente estos temas le generan bastante incomodidad, ¿no? Recordemos que en la pasada elección presidencial se dice que dentro de los factores que explican la derrota de José Antonio Kast ante Gabriel Boric está la postura que él tenía respecto de precisamente los temas de género y se le saca y de derechos humanos y se le saca a colación estos dos temas, aborto y la situación de Punta Peuco, que también por la historia de política de Evelyn Matei y familiar, también son situaciones que le generan una incomodidad al punto que ayer tuvo un exabrupto que fue bastante comentado, este rifirrafe con la ministra subrogante de vocera de gobierno, Aysén Echeverry. ¿Cómo creen que esto puede afectar también, por ejemplo, en el oficialismo, donde sabemos que temas como el aborto también generan algunas situaciones un poco de tensión, por ejemplo, respecto al socialismo democrático, que está tratando de ahí de buscar el apoyo más directo, Cecilia, de la democracia cristiana? ¿Cómo ves cómo este tipo de temas finalmente afectan a la carrera presidencial? Sí, yo creo que efectivamente obliga un poco a los candidatos a tomar una postura, a sincerar también sus convicciones y argumentarlas. Como dice Pamela, nos gustaría que los argumentos fueran más contundentes al respecto para la discusión en serio. Yo creo que hay argumentos contundentes de todas las posiciones, pero sí me parece bastante discriminatorio que parlamentarios, incluso de mi partido, de la Democracia Cristiana, crean que solo se tiene que gobernar o legislar para el mundo cristiano, como ejemplo. Creo que el gobierno está obligado a mucho más que eso, ¿ah? Y creo que eso no significa obligar a quien no cree en el aborto a abortar. Eso no significa esa discusión. Y creo que la han caricaturizado mucho. Y la derecha se aprovecha de esto porque trata de manipular, ¿cierto?, las verdades y confunde un poco las cosas y los fines que tienen, los objetivos que tiene esto. Ahora, nadie ha dicho, por ejemplo, que el presidente Boric habló de legislar sobre la fertilidad, que es muy cara en este país, que es un proyecto muy esperado por distintas familias y que la verdad es que la derecha solo se ha enfocado en este tema del aborto y no ha propuesto nada respecto a la fertilización para parejas que no pueden tener hijos. Y es muy caro, eso no está ni siquiera cubierto en la ISAPRE, no está cubierto por ninguna parte. Entonces, cuando se habla de la vida hay que ser coherente también con lo que uno plantea y con lo que uno dice. Ahora, el presidente Kast, o sea, el ex candidato presidencial Kast, yo creo que perdió mucho más que solamente por el aborto. Aquí hay una derecha que ha mostrado en cada discusión muestra su descontrol. Lo de Evelyn Matei no nos debe sorprender. Hace poco una adherente acérrima de Pinochet dijo que con ella salía a defender en las calles al dictador. Evelyn Matei, y hoy día se hace la moderada porque es candidata. Entonces ahí tenemos una derecha que cuando ve que hay posiciones mucho más avanzadas, mucho más progresistas o acorde con los tiempos, se descontrola y tiene estos exabruptos que muestran su verdadera identidad, digamos, su verdadera personalidad. Me pareció una falta de respeto con alguien que efectivamente tiene que hablar, que es la vocera, y creo que eso muestra también su poca empatía con una mujer trabajadora, como puede mostrar cualquiera. Entonces, ella tiene estas cosas como que de repente nos deja así como chuta, no debería haber dicho eso, pero va mostrando la verdadera personalidad de los candidatos, y yo creo que en eso la primaria que apronta los partidos de gobierno es muy buena, porque en el fondo lo que está demostrando que hay una cierta capacidad colectiva también
de juntar objetivos mínimos comunes y ponerse de acuerdo en un solo candidato, lo que la derecha no ha podido lograr y ya no logró con esta inscripción un poco desesperada de Evelyn Matei. Entonces, yo creo que estos temas, claro, sinceran también el ambiente de las posiciones políticas de cada uno y cuál es el carácter que tiene también cada candidato para poder gobernar con cierta sobriedad, con cierta sabiduría, que es lo que uno espera de un presidente o una presidenta del país. Sí, Pamela. Bueno, yo diría que la derecha obviamente está como atrincherada en hablarle, es bien como uno esperaría que fuera una derecha, digamos, que tuviera los temas bastante más trabajados, los argumentos, y lo que ha ocurrido es que el Partido Republicano ha ido tirando más a la derecha, digamos, a partidos que eran como la derecha tradicional, ¿cierto? Y hay una derecha más liberal que obviamente no se logra como acomodar en esa centro derecha porque está, digamos, este otro sector que ha ido creciendo, que es el de republicanos y de los socialcristianos. Entonces, ahí hay todo un tema, digamos, que hace complejo que este debate se incluya, digamos, un debate con argumentos duros, con argumentos que son, digamos, interesantes, digamos, de escuchar, pero eso no es lo que estamos viendo en ese sector. Entonces, yo diría que acá esto va a ser un tema candente de postura, con la diferencia que la elección pasada fue con voto voluntario. Entonces, ahora que tenemos voto obligatorio, este escenario es un poco, no sabemos, digamos, qué es lo que va a pasar, cómo estos debates, digamos, que son más, digamos, de decisión de cómo queremos que la sociedad se lleve, ¿cierto? Que no tienen que ver con la economía, por decirlo así, es un debate que tiene que ver con temas sociales, ¿cierto? De derechos de las mujeres, cómo esto en el fondo se allana en ese sector, o si finalmente este sector nos va a dejar excluidas finalmente de contar con políticas públicas que se tienen que abordar, te guste o no, digamos, porque es un tema país. O sea, uno no gobierna, digamos, solo para un sector, sino que gobiernas para el país. Así que uno esperaría que ojalá esa derecha más tradicional pudiese elevar, digamos, el nivel del debate y en el fondo ir atrincherando también o sacando hacia más del escenario, digamos, a este otro mundo que está en el fondo hablando sin argumentos, digamos, de peso o basados en las ciencias. Hay cosas que son, que uno dice, bueno, esto debiera ser, digamos, un debate limpio. Y un debate limpio implica poner ideas y las diferencias, digamos, sobre la mesa, pero eso que no impliquen mentiras. O sea, hay mucho argumento que se lanza hoy en día desde el sector político que son mentiras. Entonces, bueno, estamos, digamos, en un escenario que yo diría que no es solo acá, ¿cierto? Es en todo el mundo y vamos a tener que ver cómo la sociedad y la ciudadanía sortea, digamos, esto y por dónde nos informamos. O sea, yo creo que ahí es un tema, la conversación, por ejemplo, esta misma conversación que estamos teniendo en esta mañana, no es lo que está primando, digamos, en todas partes, digamos, sino que el tema de la irrupción de las redes sociales, como cualquier persona que cree un argumento, ¿cierto? Entonces uno esperaría que ojalá estas elecciones, digamos, no se crispen solamente sin un contenido de fondo, sino que realmente se vean las diferencias de cómo piensa y proyectos país que cada candidato va a tener, ¿verdad? Candidato. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a continuar hablando de este y otros temas en este espacio de conversación que tenemos junto a Cecilia Valdés, a Pamela Po. Tenemos que hacer una pausa muy breve y ya regresamos. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso.
una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Han traído esta carta para ti. De parte de la gerencia, le escribo a usted para darle nuevamente trabajo en los talleres de la fábrica. Ciclo de radioteatro social por Radio Universidad de Chile. Usted recordará que fue despedida de aquí a raíz de la última huelga. Sí, señor, sí lo recuerdo. Incluso estaría dispuesto a pagarle una tarifa superior. Desde el próximo martes 3 de junio a las 11:30 de la mañana por la radio que piensa. He sabido que usted tiene ahora a su madre muy enferma. ¿Y usted aprovecha ahora esa situación? Escucha Desdicha Obrera de Luis Emilio Recabarren, dirigida por Raúl Rodríguez en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Usted no se irá de aquí. No saldrás, Aurora, primero serás mía. ¡Déjame! ¡Eso jamás! Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.uchile.cl. Un abrazo de cordillera. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy el periodista Claudio Medrano y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire del Senado Universitario, donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Continuamos en esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 3 minutos de esta jornada de día martes 3 de junio del año 2025. Estamos en nuestro espacio de conversación. Me quedé sin aire. Estamos en nuestro espacio de conversación junto a Cecilia Valdés, profesora, exsecretaria nacional de la Democracia Cristiana, también Pamela Po, integrante de la red de politólogas, magíster en sociología, directora además de políticas públicas e incidencia de la Fundación Ecosur. Estamos hablando un poquito respecto de la campaña o la carrera presidencial a modo general, pero quería llevarlas ahora a un plano más particular, ¿no? Respecto de lo que está pasando en el oficialismo, que recordemos va a tener primarias. Es la única coalición que inscribió primarias para este mes de junio, a fines de este mes. De hecho, ya no queda nada, uno no se da ni cuenta y ya vamos a estar hablando directamente de lo que va a ser el día de las elecciones.
y con encuestas que efectivamente muestran que hay al parecer un acercamiento, ¿no?, entre algunos de las candidatas que son parte de esta contienda. Estamos hablando de Carolina Toá, quien de todas formas aparece en la mayoría de las encuestas como la eventual ganadora de este proceso, pero se le está acercando Janet Jara, incluso en la última Pulso Ciudadano la supera por algunos puntos, y Gonzalo Vinter, que está también ahí a la expectativa. Jaime Mulet al parecer está un poco más retrasado en cuanto a las preferencias. ¿Cómo has visto el desarrollo de esta contienda, Pamela, sobre todo ya tan pocas semanas que queda de la elección? Yo diría que ya entramos, digamos, en esa etapa de las primarias donde ya empiezan a haber diferencias en el fondo. Digamos que durante mayo primó esta cordialidad entre las candidatas y candidatos, en el fondo, pero ahora ya empiezan a ver las diferencias y eso va a implicar mover los puntos, digamos, de aprobación de cada uno. Yo diría que las candidatas las encuentro más potentes, digamos, en cuanto a su mira, como todo el despliegue que han tenido, que he visto, digamos, en redes sociales, en la prensa. Janet Jara, digamos, y Carolina Toá tienen, digamos, ahí se nota el bagaje de haber sido ministro también. O sea, ser ministra implica, digamos, tratar con la prensa y manejar los temas. Entonces, está interesante la primaria, sobre todo para los que nos gusta la política, digamos, y estamos en esta arena. Yo espero que es como le hablan, digamos, a ese público que no está conectado, digamos, y yo diría que ahí está el desafío finalmente de que esta primaria sea, digamos, y coloque los temas que al Chile, qué es lo que nos falta, cuál es el proyecto país. Y yo creo que eso sí, extrañaba un poquito más, digamos, como escuchar un poco más los proyectos país en cuanto a programas. Yo revisé los programas en los temas medioambientales y bueno, se nota que no echaron toda la carne a la parrilla, digamos, que se están dejando ahí las reservas para cuando sea, digamos, la primera vuelta. Así que uno esperaría que ojalá, digamos, puedan colocar esas ideas para entusiasmar, digamos, más a la ciudadanía, que la gente participe, digamos, de estos procesos políticos que son importantes, porque obviamente esto van fijando los distintos argumentos por los cuales uno inclina el voto al final del día. Ahora, Cecilia, son hartos los desafíos que tienen las candidatas y los candidatos en estas elecciones primarias, porque por un lado está obviamente el ganar la elección, sumar la mayor cantidad de votos que le permitan pasar ahí a la primera vuelta. Segundo, lo que decía Pamela, convocar efectivamente, que ya como un desafío de la coalición en general, de que esta primaria tenga la mayor convocatoria posible en un escenario en el cual no hay mucha claridad, ¿no?, respecto de que se puedan repetir niveles de convocatoria que han tenido otras elecciones primarias del sector. Y tercero, que también lo que se hable un poco en esta primaria va a marcar una suerte de ruta hacia adelante respecto de lo que va a ser la contienda en primera vuelta, y ya pensando en los adversarios del frente, de la oposición. ¿Cómo has visto todo el desarrollo de todo este proceso? Bueno, puedo decirlo que como demócrata cristiana lo he visto con una sana envidia, porque encuentro que ha sido bastante civilizatorio poder contar con un grupo de candidatos que concuerdan, como dije antes, en hartas cosas, pero que tienen sus posiciones más particulares de sus movimientos, de sus partidos, y que puedan representarlo con una política más de estatura, cuando la política está bien en el suelo. Con Pamela concuerdo que aquí la Carolina Toá y Janet Jara destacan en esta carrera de las primarias de los partidos de gobierno. Y claro, el desafío siempre va a ser en una primaria cuánta gente se convoca. Y creo que ha faltado un poco salir de los electores más obvios, evidentes, ¿cierto?, de los nichos de cada candidato, y poder ser más convocante hacia la ciudadanía. Y creo que eso le ha faltado a todos los candidatos. Pero sí creo que se pone en discusión también, luego de las primarias, inmediatamente el tema presidencial ya más en serio. Y un punto a favor, quien
quien salga electo en esa primaria es un punto a favor, porque ya van bastantes pasos adelante del solo hecho de ponerse de acuerdo. Y cuando la derecha no logra eso, queda bastante atrás en esa discusión. Entonces se ve con una perspectiva mucho más exitosa el sector que logra ponerse de acuerdo, porque la gente siente que tiene un punto a favor, que es la gobernabilidad, que es la paz social, que mucho importa, sobre todo en Chile, después de toda la historia que hemos tenido. Entonces yo creo que va bastantes pasos más adelante con esa primaria que logró converger en eso. Entonces yo creo que es un punto a favor respecto a la derecha, que no ha logrado ponerse de acuerdo ni siquiera en los candidatos, y que, bueno, se están sacando un poco los ojos, y es lo que ve la ciudadanía, con un poco de distancia, de lejanía y de reticencia, ¿no? Entonces yo creo que en esta etapa previa a la elección presidencial, uno puede decir que ya hay un sector que va más triunfante que el otro, por el solo hecho de lograr acuerdo, que es lo que la ciudadanía reclama para ir avanzando en el país. Ahora, Pamela, hasta ahora ha habido harto guante blanco en la campaña, ¿no? Se han tratado bastante bien las y los candidatos de los partidos, pero tú misma lo dijiste, ya estamos entrando como en una etapa ya más de definiciones, y obviamente se van a tratar de marcar de mejor manera las diferencias, sobre todo si estamos ante una elección que al parecer va a ser más reñida, ¿no?, de la que algunos y algunas pensaban en un inicio. ¿Crees que eso puede afectar a la última parte o el último periodo del gobierno, pensando en una unidad de cara a la primera vuelta? Porque si bien existe este compromiso, ¿no?, de apoyar al ganador o ganadora en primera vuelta por parte de toda la coalición, sabemos que a lo mejor van a aparecer algunos otros candidatos que puedan provocar algún tipo de disrupción en ese sentido en la papeleta de noviembre. ¿Cómo lo ves tú? No, yo lo veo de manera positiva. O sea, creo que estas diferencias van a ser dentro de un fair play, en la cual yo creo que todos los sectores son conscientes de que ninguno gana solo. Entonces, por eso en el fondo se allanaron a armar esta primaria y en el fondo hacer más competitivo a quien salga de la primaria. Y en el fondo salir a respaldar, y eso implica, o sea, hacer una campaña requiere un despliegue territorial y requiere, digamos, del mundo militante para salir a apoyar, digamos, la distinta propaganda que se va a desplegar. O sea, por lo tanto yo creo que no creo que se crispen los ánimos como para decir aquí se corta, digamos, no seremos una coalición. O sea, en algún momento hubo una concertación, después una nueva mayoría, y el sector, digamos, se achica y se agranda, digamos, depende cómo se logran los acuerdos, pero yo diría que se logró, digamos, para el tema municipal acuerdos, digamos, incluso con la democracia cristiana. Entonces yo creo que los presidentes de los partidos y presidentas, ¿cierto?, van a buscar acuerdos que sean transversales, para poder generar un programa que implique, digamos, grandes ejes que el país requiere, digamos, que se conversen. Yo esperaría, y esto también desde apelando al sector del cual me siento parte, digamos, que ojalá se escuchen y se conversen después, cuando lleguemos ya con una candidata o candidato, ¿cierto?, el poder ampliar las ideas, porque, como te decía, yo al revisar los programas, en el fondo están muy básicos todavía, y todavía no hay como ideas que definan o que complejicen ciertos elementos, y se entiende, digamos, porque no van a trabajar en un programa final, digamos, si no vas a llegar a la papeleta a la primera vuelta. Uh-huh. Entonces, eso. Uh-huh. Y Cecilia, tú como, bueno, mencionabas al inicio que te da un poco de sana envidia, ¿no?, ver cómo se está desarrollando este proceso, pero la democracia cristiana, si bien formalmente no está dentro de esta primaria, sí se ha hablado y se ha comentado, ¿no?, respecto de la incidencia que pueda tener el partido y su militancia en el resultado, sobre todo por las eventuales cercanías, ¿no?, que se puedan generar con algunos candidatos o candidatas, más específicamente la del socialismo democrático representado
por Carolina Toá. En ese sentido te quería preguntar respecto precisamente de eso, ¿no? ¿Cómo ves la decisión que vaya a tomar la militancia de tu partido, que desee participar de este proceso, que recordemos es voluntario? A lo mejor vayan algunos militantes que ni siquiera estén muy llamados a participar, pero aquellos que quieran hacerlo, ¿cómo ves que se va a afrontar el proceso, la discusión en el partido? Y también las posibilidades de Carolina Toá, que lo he mencionado en el sentido de que parecía como una firme candidata a ganar esta elección, pero al parecer las encuestas se han ido estrechando. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero yo creo que la directiva de la democracia cristiana se quedó atrás respecto a su militancia. Los militantes en distintas regiones, lo que he visto, lo que he conversado con ellos, lo que hemos podido ver es que ya han tomado algunas posiciones, incluso están participando de algunos comandos militantes de la democracia cristiana. Por lo tanto, creo que la directiva de la democracia cristiana se quedó atrás, y los militantes siguieron avanzando, digamos, conforme a la convicción que es aportar específicamente a que el sector más progresista pueda contar con un candidato que además la democracia cristiana también siente cercano, que es Carolina Toá. Es alguien con quien hemos gobernado, es alguien que ha participado en los gobiernos nuestros, en donde nosotros también hemos participado en los gobiernos del socialismo democrático. Entonces no es alguien lejano, pero también es cierto que se puso bastante competitiva con la figura de Janet Jara, porque ella tiene un carisma que se destaca en una figura que además es del Partido Comunista. Entonces era poco común ver a una candidata con esa chispa que tiene la ministra, y luego también, que no solo chispa, digamos, también de lograr el acuerdo para la reforma previsional. Entonces estamos hablando de una ministra que le fue bien como ministra. Y a Carolina también como ministra Interior, que es un cargo muy complejo, además con todo este tema de la seguridad, que lo agarró mucho la derecha, y yo creo que también salió bastante airosa, ¿cierto?, del cargo de ministra Interior. Entonces se puso bastante competitiva la primaria. Sin embargo, quiero decir que para la democracia cristiana es mucho más cercana y acorde a las convicciones que lleva también el partido, la figura de Carolina Toá. O sea, eso no lo podemos negar. Y creo que la militancia ya está tomando parte en esto para colaborar, sin poder votar, digamos, en esta primaria, pero sí para poder colaborar en las regiones, en distintas comunas, y lo hemos visto. Así es que a pesar de la sana envidia, también uno puede ayudar. Y lamentable que la directiva o el mismo presidente de la democracia cristiana haya tenido estas contradicciones, estos tropiezos, en donde nunca pudo lograr poder entrar a participar en esta primaria, y finalmente lo que hizo Alberto Undurraga fue dejar aislada a la democracia cristiana de un ejercicio democrático, bonito, y que yo creo que asegura el futuro de Chile y todos los avances que hemos tenido desde que recuperamos la democracia. Uh-huh. Pamela, ¿qué factores van a decir esta elección a tu juicio? Yo diría que el factor es cuántos llegan a votar al final del día. O sea, la cantidad de personas va a ser lo que va a definir. Y yo creo que obviamente está en los no militantes. Son los que... ¿Quiénes van a ser convocados, digamos, que no están en los partidos políticos y que les llama la atención participar? O sea, yo creo que ahí, digamos, está el nudo de la definición finalmente, porque los partidos más o menos tienen una cantidad de militantes bien similar, y esa gente y son los que van a participar, digamos. Ese es público seguro, digamos. El público no seguro es el que está, digamos, que la definición está ahí, digamos. Entonces, yo creo que en el fondo ya hay que sacar como esta primaria, ya hay que sacarla, digamos, del nicho, del mundo militante, sino que ya hay que hablarle, y uno echa de menos, digamos, un debate ya
no sé, un horario prime, por ejemplo, para conocer cuáles son las ideas, porque en el fondo ahí es donde las personas se van a informar al final del día, más las redes sociales, ¿cierto? De querer ir y participar, digamos. Yo creo que la participación es muy importante y creo que las dos candidatas está como ahí, como lo muestran las encuestas, o sea, tienen una voz potente, digamos. Hay que ver cómo se acoplan también los candidatos a ver las diferencias que tienen, y yo creo que eso es lo que nos ha faltado un poquito, como ver estos debates para que la ciudadanía pueda informarse y saber que existe esta primaria también, o sea, no es menor, digamos, el tema de la información, y que la gente, y esperaría que el CERVEL, que hace un excelente trabajo, digamos, el día de las elecciones, también haga el excelente trabajo, digamos, de informar que existe y cuál es la fecha, porque a veces hay personas que se pierden incluso qué día es la primaria. Entonces creo que ahí los medios de comunicación, el propio CERVEL y los candidatos y candidatas, ¿cierto? Hay que desplegar, digamos, que existe esta instancia y hacernos parte, digamos. Para mí las elecciones siempre son la fiesta de la democracia, así que me encanta. Así que hay que participar, digamos, y también hacer el boca a boca, digamos, de que la gente sume a ir a votar, digamos, a finales de mes. Sí, y tú, Cecilia, ¿qué crees que va a decidir esta elección? ¿Qué va a decidir? Uh-huh. Sí. Bueno, a ver, yo creo que el candidato o la candidata que sea más convocante va a ser el que asegure gobernabilidad y el que asegure ganar la elección contra la derecha. O sea, yo creo que es un punto bastante clave cuál es el candidato aquí que logra vencer al candidato que sea, o los candidatos de la derecha en primera y en segunda vuelta. Yo creo que está mucho en riesgo. Ya sabemos lo que pasa cuando gana de la derecha, y ya sabemos lo que piensan, porque además ese ejercicio, el segundo ejercicio constitucional, quedó establecido y escrito, digamos, lo que piensa la derecha, sin la oposición, y no estamos hablando solo de la ultraderecha, porque aquí Chile Vamos también se rindió, digamos, a los pies de republicanos en esa discusión. Entonces ya sabemos lo que piensa la derecha. Entonces el retroceso de lo que significa en derechos ciudadanos, en lo que se ha podido lograr para las mujeres, lo que se ha podido lograr para salud con el auge, con las patologías GES, es demasiado lo que está en juego como para que no se tome conciencia que esta elección es bastante importante y que ya sabemos lo que significa que gane la derecha. Por lo tanto, el candidato que asegure ganarle a la derecha, yo creo que tiene candidato y candidata, el que va a tener más, o la que va a tener más posibilidades de ganar esa primaria. Uh-huh. Pamela, Cecilia, nos quedan unos minutos, pero reservarlos también para otro tema que obviamente es uno de los que más atención genera a nivel mundial actualmente, que es la grave crisis humanitaria que se desarrolla en Gaza, producto de esta ofensiva israelí que se ha desatado sin mucha razón y de manera bastante violenta, provocando quizá uno de los dramas humanitarios más graves de las últimas décadas. Y nuestro país no estaba ajeno a ese debate, por lo menos por parte del Ejecutivo se han tomado algunas decisiones que han sido también bastante criticadas por algunos sectores y celebradas también por otros. Sabemos que este conflicto, por las características, ¿no?, que tiene la inmigración que se ha dado respecto tanto de la comunidad judía como la comunidad palestina en nuestro país, hacen que este tema sea especialmente sensible acá en Chile. ¿Cómo has visto cómo se ha desarrollado el curso de las situaciones, Pamela, tanto respecto de la decisión del Ejecutivo como también el debate interno que se ha dado respecto de si es correcto o no cómo ha afrontado el presidente el tema? Yo creo que en el tema de Gaza, ¿cierto? A mí me parece que la posición del Ejecutivo es correcta. O sea, me da la impresión de que llega un momento en que los líderes que tenemos, ¿cierto?, independiente del color político, ¿cierto?, el jefe de Estado, ¿cierto?, es la persona que tiene que definir también desde estándares éticos y de estándares, digamos, en la cual se coloca la vida sobre la mesa, digamos, en el sentido de que lo que está ocurriendo, digamos, en Palestina es una cuestión que no es aceptable. O sea, no es aceptable, y creo que cualquier cosa
que se haga, digamos, en nombre de buscar la justicia, digamos, de buscar que esto pare, de que exista, digamos, una resolución de ese conflicto, creo que hay que hacerlo. O sea, somos un país pequeñito que tenemos, digamos, estamos muy lejos, pero eso no significa que uno tiene que cerrar los ojos y mirar, digamos, hacia otro lado, porque en el fondo es un tema de humanidad al final del día. Entonces, yo diría que es correcto. Las personas que se molestan creo que no están entendiendo de lo que se está hablando. No estamos hablando, digamos, estamos hablando de niños, mujeres, o sea, creo que en ese sentido, sobre todo quienes además usualmente ponen el tema de la vida, ¿cierto? Con una cuestión así como con megáfono cuando se trata, digamos, de temas de creencias y conservadurismo, ¿cierto? Pero cuando a la hora de apoyar ciertas causas o temas que están ocurriendo en la contingencia no se hacen parte. Entonces yo creo que acá el presidente en ese sentido a mí me parece que tomó una decisión correcta y todo lo que se pueda hacer, aunque sean cosas incluso hasta simbólicas, todo suma, todo suma. El mundo, estas cosas funcionan por cardumen al final. Si todos los gobiernos tomaran decisiones de este tipo, bueno, Israel debiera tener, digamos, alguna cambio, digamos, de timón y de dirección, sobre todo cuando ya son países más grandes como China, Estados Unidos, y en el fondo en algún momento colocan, digamos, estos temas sobre la mesa, pero creo que como país no nos podemos alejar, digamos, del tema, sino que las relaciones internacionales son importantes y tenemos una voz y creo que en ese sentido es correcto que la hagamos escuchar, digamos, con las distintas señales que esto implica y no allanarnos, digamos, a las amenazas que se hacen, digamos, de distinto tipo que condicionarían nuestra, digamos, economía o visas y un montón de cosas que creo que esas cuestiones al final del día se pueden subsanar, digamos, de otra manera. Pero creo que en este es importante tener una postura firme, digamos. En relaciones internacionales Chile se ha caracterizado siempre, digamos, de tener una tradición muy republicana en ese sentido, en el buen sentido, y de respetar, digamos, los tratados internacionales, y eso es esto. O sea, creo que hay que fijar posiciones éticas, digamos, y que tengan épica al final del día, porque al mundo le falta mucho, digamos, de eso. Uh-huh. Cecilia, ¿cómo lo has visto tú? Y también agregarte un poco lo que se ha dicho por parte de quienes se han mostrado contrarios, ¿no? Respecto de las acciones que ha emprendido el presidente. Uno, que está importando un conflicto que es ajeno y que en el fondo tensiona innecesariamente el debate en nuestro país. Y segundo, que la política internacional de nuestro país es una política de Estado y que en ese sentido se sostiene que lo que está haciendo el presidente es más un gusto personal que efectivamente una política de Estado. ¿Cómo lo ves tú? O sea, creo que los dos argumentos no caben en esta situación. Primero creo que, como decía bien Pamela, son importantes las señales. Las señales. Nosotros hemos dado un país que es pequeño, además, que podemos decir que no tiene mucha influencia en lo internacional, pero sí dar señales de nuestro comportamiento republicano, democrático, es importante. Y yo creo que una guerra amerita, no es un conflicto nomás, es una guerra que lleva varios años y estamos hablando de una guerra brutal, además, que ya ha dejado demasiados inocentes muertos y heridos y mutilados. Entonces, uno tiene que dar señales como país y no puede quedarse callado. Eso no puede pasar en un país. Que no puede darle lo mismo, ¿no? Que está muy lejos esto, entonces no nos metemos. La típica posición de los conservadores, digamos, que ¿para qué nos vamos a meter? Es como cuando ves que hay un femicidio frente a tus ojos, ¿y para qué me voy a meter si es otra gente? Entonces, hay gente que tiene esa posición, nunca va a dar señales, nunca va a liderar nada. Y por otro lado, sí creo que lo que nos falta quizás en este espacio nuestro, en este espacio geográfico, geopolítico nuestro, es poder tener posiciones más comunes con otros países de América Latina. O sea, yo creo que aquí la comunidad internacional o los vecinos que tenemos acá, es importante también
justamente para lo que ya está provocando esta guerra, para lo que está a futuro diciéndonos que esto es complejo, ¿cierto? Que las guerras sí traen efectivamente daños no solo de vida, sino también daños económicos a otros países y al mundo entero. Por algo nos afecta a todos. Sí, yo creo que nosotros debiéramos tener ahí un consejo, un comité entre otros países que pueda asegurarnos que en estas crisis, en estos estados de emergencia, de guerra, podamos tener posiciones más comunes y poder hacer fuerza común y poder influir en el ámbito internacional. Y yo creo que eso nos falta trabajar mucho, no solo como Chile, sino que el resto de los países también. Hemos tenido Prosur, UNASUR, hemos inventado distintas organizaciones, pero hoy día no están funcionando para los efectos que significa una posición común para esta guerra. Y yo creo que lo que ha hecho Chile ha sido un esfuerzo importante, una señal interesante, pero creo que juntos con otros países hermanos de América Latina podemos influir mucho más. Bueno, Cecilia, Pamela, queremos agradecerles que hayan estado con nosotros a esta hora de la mañana. Se nos acabó el tiempo, pero obviamente están más que invitadas para una próxima ocasión, así que las esperamos pronto. Que estén bien. Muchas gracias. Super, muchas gracias, que estén bien. Adiós. Ahí estaba con nosotros la exsecretaria nacional de la Democracia Cristiana, Cecilia Valdés, y la integrante de la red de politólogas, Pamela Poe, en este espacio de conversación que diariamente tenemos acá en Radio Universidad de Chile. Son las 9:31, tenemos que hacer una pausa, nos queda un bloque todavía, así que vamos y volvemos.